a Dios. Gracias al Señor. Es la victoria que el Señor nos da. Gloria al Señor. Somos el producto, el resultado de la obra de Cristo en el Calvario. Y esa obra no es en vano. Esa obra tiene un resultado maravilloso. Voy a invitarles a que leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 43 al 47. Luego oramos presentando algunas peticiones, especialmente la iglesia del Señor, y también para que nos bendiga y dirija Él a través de su palabra. Y luego oímos la palabra, nos sentamos para oír la palabra. Capítulo 2, versos 43 al 47, libro de los Hechos de los Apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Esta mañana, Señor, te damos la honra a ti. Te bendecimos porque eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias damos a ti en esta hora por esta hermosa comunión que nos permite disfrutar. Gracias por cada hermana, por cada hermano, por cada amigo. Gracias, Señor Jesús, por cada congregación que en esta mañana está realizando la escuela dominical, ya sea virtual o también física, pero confiados y esperanzados en ti. Gracias, hermano, por cada hermano que está a través de los medios. Gracias, Señor, por esa oración que cada uno está haciendo, porque sabemos que llega ante tu presencia y que tú respondes a cada petición y solicitud de tu pueblo. Por eso esta mañana, dentro de nuestras peticiones, rogamos que nos concedas, amado Jesucristo, el poder disfrutar de tu palabra, porque ansiamos ser fortalecidos por ella. Y en el nombre glorioso de Jesús lo pedimos, creyéndote a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen el lugar, hermanos, y estén cómodos, por favor. Reitero para todos mi agradecimiento con el Señor esta mañana por podernos encontrar, podernos comunicar. Damos gracias a Dios por los amigos que están llegando, que están con nosotros. Veo un bonito número de amigos en la escuela dominical esta mañana, y también creo que a través de los medios hay algunos allí conectados. Los saludamos a ellos y nos encanta saber que el Señor está con nosotros. Gloria a Dios por cada hermana, por cada hermano, cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Al tomar esta lectura de la palabra del Señor, yo creo que cada uno de nosotros hacemos como una comparación. Yo cada que leo la palabra, que tomo un texto de la palabra del Señor, siempre acostumbro comparar, primero examinando lo que Dios quiere decirnos, y segundo, examinando qué paralelo tenemos con esa palabra. Y me pregunto, me surgen preguntas. ¿Se está cumpliendo esa palabra entre nosotros? ¿Eso se aplica a la iglesia de nosotros en nuestro tiempo? ¿Eso lo dijo el Señor para la época del pueblo de Israel? Etcétera. Son serie de preguntas que deben ser tenidas en cuenta cada que tomamos un texto de la palabra del Señor. Pero como este tiene una aplicación exclusiva a la iglesia que el Señor mismo fundó, como tiene
un asunto práctico precisamente con la vivencia del pueblo del Señor, entonces tengo que preguntarme si eso está sucediendo entre nosotros, si eso es práctico entre nosotros, porque nosotros tenemos cada día que identificarnos primero con el Señor y como consecuencia con su iglesia, la iglesia que Él fundó. Por eso esta mañana quiero tomar algunos puntos en lo que tiene que ver con la estructura administrativa de la iglesia. Hemos hablado de la estructura organizacional, pero esta mañana quiero hablar acerca de la estructura administrativa. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia universal, es decir, la iglesia en conjunto, ella es invisible, pero es un organismo. Es decir, que ella crece, se desarrolla, siente, tiene sus propias vivencias, pero la iglesia local, a lo cual yo quiero referirme un poquito, entonces es visible y es una organización. Pareciera un poquito extraño, pero les repito, la iglesia universal, cuando hablamos de lo que es la iglesia, que tiene una diferencia práctica en lo que tiene que ver con cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de la congregación. Lo hemos visto en algunas partes, en una forma, porque nosotros a veces hablamos de la organización o hablamos de la congregación refiriéndonos a la iglesia, y no es así. Hay ocasiones en las que la congregación está pasando por una situación difícil, está atravesando una crisis, la congregación está teniendo unos momentos prácticos que se presentan en la vida, ya sea con un miembro, ya sea con un pastor, qué sé yo, y vamos a decir que colocar un ejemplo práctico y concreto en estos días, el fallecimiento de un miembro de la congregación. Entonces pregunto, ¿el fallecimiento de un miembro de la congregación nos entristece? Díganme sí o no. Claro, usted me dirá, hasta la pregunta es necia, hermano, porque nos entristece el miembro de la congregación. Entonces eso hace que la congregación esté triste. ¿Cierto? Se puede dar que la congregación esté triste. Pero ahora bien, por el hecho de que un miembro de la congregación falleció, se nos fue, y la congregación esté triste, ¿yo puedo decir que la iglesia está triste? No. Ahí está la diferencia. Perfecto, porque es que una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, vamos a decir que en la iglesia se presenta al mismo modelo de ejemplo que hemos colocado de un fallecimiento, se presenta una situación de pecado en la congregación. Entonces se presentó ¿dónde? En la congregación. Pero porque hay pecado en la congregación, ¿yo puedo decir que la iglesia está en pecado? No. Entonces entendemos perfectamente la diferencia entre la iglesia, que es el conglomerado en general, a la congregación. A manera un poco más avanzada todavía en este ejemplo, entonces podemos considerar que muy a pesar de que la congregación esté pasando situaciones complicadas, que está iniciando, vamos a decir, una congregación que está comenzando. Entonces uno dice, la iglesia está empezando, está comenzando, esta iglesia es pequeña, tal cosa. No, eso es la congregación. Y aunque mi congregación y aunque una congregación no esté preparada para recibir al Señor cuando Él venga, aunque una congregación no estuviera preparada,
Eso no quiere decir que la iglesia no está preparada para el encuentro con el Señor, porque efectivamente la iglesia del Señor, la cual Él se va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, la iglesia del Señor ya está lista. Gloria a Dios. Amén. Ya la iglesia del Señor está preparada. Gloria a Dios. Y usted preguntará, ¿y por qué tarda entonces el Señor si la misma iglesia le dice: ven, Señor Jesús, ven, no tardes, ven ya? Porque la palabra del Señor dice que Él es misericordioso y compasivo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que en cada una de esas congregaciones que formamos la iglesia, en cada una de esas congregaciones, el Señor tiene, como digámoslo así a manera de entenderlo, tiene como un conflicto, porque Él ya quisiera venir por su iglesia. Él desea ya venir por su iglesia, tal como el novio espera el momento preciso en que se le entregue la novia por esposa. Él desea hacerlo. Hay un fuerte anhelo del Señor. Él anhela encontrarse con su iglesia, pero al mismo tiempo que Él anhela encontrarse con su iglesia, Él tiene un sentir. Él tiene algo que yo llamaría como una necesidad, porque Dios tiene necesidades. Y usted me dirá, ¿cómo así que Dios tiene necesidades? Sí. Lógico que no son las necesidades que usted se imagina y que nos imaginamos, las necesidades de comida, de alimento, qué sé yo, de ayuda, porque Él no necesita nada. Pero Él sí tiene necesidades. Y una inmensa necesidad es la de que la gente, cada hombre y cada mujer, lleguen y lleguemos al conocimiento de su verdad. Eso para Él es una impresionante necesidad. Y por eso es que ha tocado el corazoncito de cada amigo y de cada amiga, y ha estado moviendo y motivando a cada uno para que venga al conocimiento de la verdad. Y créalo, no fue el hermano o la hermana solamente que le invitaron para que usted viniera esta mañana a este lugar. No es eso solamente, es el infinito amor del Señor. Es la misma necesidad de Dios. Él necesita que nosotros le conozcamos y que le experimentemos. Repito, no es una necesidad desde el punto de vista como estamos acostumbrados nosotros a conocer la necesidad, pero sí lo es. Sí es una necesidad. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en esa historia que conocemos de la mujer samaritana, que ustedes la conocen bien, inicia diciendo que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Amén. Uno pregunta, ¿es que tenía sed? No. ¿Es que tenía hambre? No. No era necesidad de esas cosas. Era necesidad de encontrarse con esa mujer samaritana para que ella tuviera descanso en la vida que estaba llevando, una vida apretada por el pecado, sometida al pecado, y estaba pensando aún en sus enemigos, que eran los samaritanos, ¿verdad? Porque había una pugna entre samaritanos y judíos, y dice que no se trataban entre sí, pero mire hasta dónde llega la necesidad del Señor. Gloria a Dios, le era necesario pasar por Samaria. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces a esa necesidad me refiero. Y precisamente de eso se trata entonces, en entender, en comprender nuestras situaciones y nuestras condiciones. Que lo más importante para Dios no es, hermano, ni siquiera la vida de nosotros. Créalo, lo más importante para Dios no es eso. Nosotros creemos que lo más importante es estar con salud, es tener platica, ¿verdad? Eso es lo que uno cree, y uno oye por ahí, ¿cómo está usted? Estoy bien, hermano, gracias al Señor porque estamos con salud, y eso es lo más importante. No es lo más importante. Eso es un decir.
Esa es una forma de nosotros hablar. Pero la necesidad más grande de nosotros no es tener alguito de plata. La necesidad más grande de nosotros no es estar alentaditos. La necesidad más grande de nosotros no es vivir quién sabe hasta cuándo. Porque nosotros le sacamos el desquite a la muerte como dé lugar. Y yo creo que llega uno hasta viejito y todavía está mirando la garabatuda por ahí y le saca el desquite. Y dice, no, que no entre acá, no, que pase de largo, que vaya por otro lado. ¿Verdad? Y uno le sacará el desquite y así tendremos que hacerlo. Pero llegará un momento en que ya no más. Y nos alcanza, tarde o temprano nos alcanza a nosotros la muerte. Ya sea por esta pandemia que estamos viviendo o por cualquier otro malecito. ¿Verdad? Puede ser hasta más sencillo todavía el malecito, pero nos llevó y listo. ¿Y cómo así? Superó la pandemia y pasó toda esa etapa y no se enfermó y no le pasó nada y se murió por una gripa, se murió por cualquier otra causa. Sí, así somos nosotros. Por eso para el Señor no es eso lo más importante de nosotros. Al paralítico que trajeron entre 4 personas, lo trajeron porque ellos sabían que el Señor podía darle a ese hombre lo más importante. Pero cuando lo trajeron era pensando en la necesidad de ser sano. Ellos dijeron, nosotros sabemos que Él le abrió la vista a los ciegos. Nosotros sabemos que Él le abrió los oídos a uno que nació siendo sordo. Nosotros sabemos que un paralítico por allá ya no tenía alternativa y que Él lo sanó. Llevemos a este hombre, llevémoslo allá ante la presencia del Señor. Y cuando llegaron a donde estaba el Señor, no habían 50. Habían tantos que abollaban la puerta y que abollaban las ventanas y que no dejaban pasar a nadie más. Y estaba la sala donde se encontraban reunidos llenita, al punto de que le impidieron, la gente misma le impidió el entrar de aquella persona que estaba enferma. Porque nosotros a veces creemos que lo más interesante es las multitudes y las grandes cantidades de personas. No, Dios lo mismo actúa con muchos que con pocos. Gloria a Dios, porque Él es sublime, porque Él es glorioso, porque Él es maravilloso, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya, a su nombre la gloria. Así que como no pudieron entonces entrar por la puerta ni por las ventanas siquiera, entonces idearon el subir al enfermo al terrado, a la parte alta de la casa. Y cuando estaban allí, entonces hicieron una abertura en el techo y amarrando la camilla donde reposaba el paralítico por 4 lados con 4 lazos, lo descolgaron y lo bajaron por el hueco que abrieron en el techo. Claro, cuando la gente ve, esos que antes no le permitían que entrara nadie más, cuando vieron que algo baja y que están cayendo cosas y del techo y entonces abren espacio. Y apenas entonces baja el hombre que lo traen ahí amarrado con 4 lazos, colgando, y queda al lado del Señor. Lo trajeron para que el Señor lo sanara. Lo más importante era la sanidad de aquel cuerpo, de esa persona. Pobrecito, atado a una enfermedad durante tanto tiempo. Lo más necesario para él es estar sano. Ese era el pensamiento de los que lo trajeron. Pero la palabra del Señor dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más que los de nosotros y los caminos de Dios más que los de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El pensamiento tuyo esta mañana, mi pensamiento puede ser uno, pero el de Dios es más grande. El pensamiento mío puede tener un gran alcance, pero el de Dios va más lejos. Entonces por eso nosotros debemos pensar como Él piensa. Debemos aprender a colocar nuestros pensamientos a su voluntad y decir como la palabra del Señor enseña: si Dios quiere,
entonces haremos esto o aquello, si Él quiere. Amén, no como nosotros pensemos o querramos. Entonces lo traen con el fin de que Él lo sane. Pero cuando está allí delante de Él, lo normal que debió haber sido dicho era: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero el Señor no dijo eso primero. Lo primero que el Señor declaró a aquel hombre que estaba atado a esa enfermedad durante tantos años es: hijo. Aleluya. Como es de bueno el Señor, ¿verdad? Un completo desconocido, una persona sin oportunidades de nada. Pero ahora el Dios de la gloria, el Señor de los señores, lo está declarando hijo. Gloria al Señor. Y esa expresión, de hecho, así nada más, esa expresión por sí sola es una expresión de un alcance enorme. Oh, aleluya. Oiga, que el Dios de la gloria lo llame a usted hijo. Que el Dios de la gloria lo eleve a usted a la posición de hijo. Hermano, eso es lo más grande que le puede pasar a cualquier ser humano. Aleluya. Ese es el tesoro más grande. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿No cree que a nosotros nos pasó lo mismo? Sin pensarlo, sin nada, solamente un día sentimos por allá en el corazón la necesidad de Dios. Sentimos por allá el remordimiento por nuestras malas acciones, nuestros actos pecaminosos. Dijimos: tendremos solución, habrá alternativa. Y yo me respondí muchas veces: yo no tengo alternativa, yo no tengo solución. Pero cuando oí la palabra del Señor, escuché que todo pecado le es perdonado al hombre. Gloria al Señor. Y entonces yo dije: si hay oportunidad, yo me meto a esa oportunidad. Si hay opción, yo me entro a esa opción. Y el Señor tocó en mi corazón y yo pude obedecer y me entregué al Señor. Pero cuando yo me entrego al Señor, comienzo a encontrar cosas impresionantes, extraordinarias. Entre ellas, el hecho de que el Señor me dice: desde ahora entonces tú serás mi hijo. Yo, hijo de Dios. No me lo podía creer. Le digo sinceramente, yo no me lo podía creer. Yo le he dicho varias veces, cuando yo me convertí al Señor, al otro día que me levanto, que me despierto, me entregué en la noche, y al otro día que me despierto, lo primero que se me viene a mi mente es: yo soy cristiano, yo soy creyente, evangélico, como nos decían en ese tiempo, y yo soy evangélico. Pero me gustaba eso, me parecía agradable después de haber perseguido y después de haber odiado esa posición, pero esa vez, por primera ocasión, yo siento agrado de ser evangélico. Yo soy creyente del evangelio. Y eso inundó mi corazón. Y desde esa mañana hasta el día de hoy me siento con un orgullo impresionante. Me siento con una felicidad grande, con un regocijo extraordinario. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Alabanzas a Dios. Gracias doy al Señor, gracias damos al Señor. Entonces el Señor le dice a aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si el hombre experimentó: oiga, Señor, yo no vengo aquí para que se arregle mi problema espiritual. Yo no sé si él, quién sabe qué pensamientos tendría, no sé. Pueda que los tenía, pueda que no. No importa, porque los pensamientos del hombre son más pequeños que los del Señor. Entonces, yo no sé si él pensó en algo en eso, pues, no sé. Lo cierto es que el Señor estaba diciéndole a él: tus pecados te son perdonados. Puedo pensar también que en ese mismo instante la alegría, el gozo, la satisfacción que experimenta, el regocijo tan grande que él tiene por esa declaración que el Señor le ha dado, lo pudo llevar también a pensar:
así yo muera paralítico, así el resto de mi vida sea en esta condición, ya no me importa, ya no me afana, ya no me preocupa mi condición física. Ya tengo en mi corazón lo más grande, lo más sublime, lo más glorioso. Alabanzas a Dios. Amén. Porque hermano, es que a veces nosotros somos muy desagradecidos con el Señor. Y Él nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha libertado, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos tiene con vida y todavía nos quejamos. ¿Sí? Y hay personas, perdónenme, hay personas que les pasa igual lo de los puerquitos chiquitos. El puerquito chiquito lo llevan cargado y va chillando. Nosotros a veces nos pasa eso. Todo lo tenemos con el Señor, pero somos desagradecidos, no le alcanzamos a entender. Pero qué bueno es tener hombres y mujeres agradecidos con Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabados al nombre del Señor. Alabados al nombre del Señor. Eso muy seguramente la gente no lo entiende. Esto muy seguramente la gente no lo puede comprender. Así tengan todo el entendimiento del caso, pero no lo pueden entender. Habían sabios, habían intelectuales, habían personas de alta categoría en aquella reunión con el Señor aquel día. Se codean. El uno se codea con el otro, no por la pandemia, porque ahorita el saludo es con el codo, pues es la gente ahora. Pero en ese tiempo era, mire ese, ¿quién se cree ese? Censurando al Señor, censurándolo a Él. ¿Quién se cree? ¿Quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? Es que eran tan sabios que se volvieron ignorantes, porque no fueron capaces de comprender que ese que estaba allí en medio de ellos, ese que estaba allí dándole libertad al paralítico, no tanto libertad de sus miembros y los movimientos que estaba privado, sino libertad de su espíritu, que estaba sacándolo de la condición pecaminosa en que se encontraba, de la condición que lo llevaba a la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre glorioso. Aleluya. Aleluya. Les era imposible entender en su mente tupida. Les era imposible entender lo que estaba delante de ellos. Y entonces murmuraban: ¿quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Claro, ignoraban que el que estaba allí era el mismo Dios verdadero. No, se equivocó, pastor, ese no es el Dios verdadero. No. Si la palabra del Señor dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Examine quién es el equivocado. Gloria a Dios. Entonces, ellos no pudieron, como muchas personas en nuestro tiempo, no pueden comprender que Jesucristo es el verdadero Dios. No lo pudieron entender. ¿Quién es este que hace eso? El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Pero estaban ahí al lado del Dios verdadero y no lo podían comprender, no lo podían entender. Y el Señor les dijo: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Y entonces los pone a comparar a ellos entre lo más difícil y lo más fácil. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre empezó a experimentar en su cuerpo una reacción extraordinaria, tal que sus miembros, sus músculos comienzan a tener el ejercicio apropiado y sus piernas comienzan a tener entonces la capacidad de sostener el cuerpo. Y se levantó de aquel lugar, y aquel hombre se levanta sano y libre, gloria al Señor, sano y con la capacidad de andar, pero sobre todo con la capacidad de ser hijo de Dios.
Aleluya. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Así que para el Señor lo más importante no era la sanidad de aquel hombre. Lo más importante era la salvación de su alma. Eso de la sanidad era cuestión secundaria. Lo primario era la salvación de su alma. De modo que eso es exactamente lo que nosotros necesitamos entender. Y de allí que, repito, la iglesia universal, que también es invisible, es un organismo, mientras que la iglesia local y visible es una organización. La iglesia local es algo visible y es una organización. Por eso hay tres hechos que van a probar, y que estamos iniciando este estudio. Hay tres hechos que prueban esta verdad. Primero, las reuniones periódicas. Aquí en este texto que hemos leído de la palabra del Señor, en el capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el verso 46 dice algo muy especial que quisiera que lo comparáramos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Seguro aquí no somos muchos nobles, ni muchos sabios. No, gracias a Dios por los profesionales que hay en la iglesia. Pero le digo una cosa: los profesionales en la iglesia se confunden entre todos nosotros. Amén. Ellos son uno de nosotros, son como cualquiera. No hay un grupo que se diga: aquí entonces, aparte de los profesionales, siga para acá doctor, siga para acá ingeniero. No, somos uno en el Señor. Qué rico, ¿cierto? Qué bendición. Gracias damos al Señor por eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Y entonces dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, había una integridad extraordinaria en ese campo, ese nivel congregacional. Eran gentes comprometidas y eran personas con sentido de pertenencia. Es decir, sentían gratitud, agradecimiento con el Señor por haber sido añadidos a la iglesia, y daban lo mejor de sí. Daban su tiempo, daban su economía, daban su conocimiento, daban de ellos su voluntad. Había como una unión, había una comunicación, una comunión, y había una entera vida para el Señor. Qué bueno que nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios, podamos aplicar estos elementos: perseverando cada día unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, eran amigos de toda la gente, tenían una aceptación entre la gente. Y entonces dice la palabra del Señor que como resultado el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permítanme terminar diciéndoles esta mañana
Gracias, amada iglesia. A ustedes, los que están aquí presentes hoy, los que están a través de los medios, gracias. Porque en circunstancias como las que estamos pasando y las que hemos pasado, aunque ya está aflojando un poco la situación, la preocupación del pastor es, el afán del pastor es, bueno, ¿y cómo irá a continuar la iglesia? ¿Qué irá a pasar con la iglesia? Es apenas temores propios, pero gracias al Señor porque en primer lugar Él sigue estando con nosotros y en segundo lugar la iglesia se mantiene firme, tomados de la mano preciosa del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tengan la amabilidad de estar en pie esta mañana para darle gracias al Señor. Vamos a decirle: Señor, gracias a ti, porque yo aquí le digo a ustedes gracias, pero todos le podemos decir al Señor: es gracias a ti, es por su misericordia. Bueno, nosotros este día tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios, mucho. Vamos a decirle en esta mañana: Señor, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y proponemos continuar como hasta el día de hoy, fortalecidos y tomados de tu mano preciosa. Jesús, gracias a ti. Tú eres mi luz, mi esperanza, Señor, mi confianza del principio. Gracias a ti, Señor Jesús, por tu pueblo. Gracias por las cosas hermosas, maravillosas que tú nos brindas. Estamos confiados, Señor, que tú, que empezaste en nosotros esta buena obra, la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Y por eso esta mañana, Señor, colocamos a tu disposición lo que somos confiadamente. Seguros que tu mano está con nosotros, que tu fortaleza, Señor, no se acorta, sino que tú haces resplandecer tu rostro y tu bendición sobre cada cual. Gracias por todo, amado Jesús. Exaltamos pues tu nombre bendito y ponemos nuestro corazón y nuestro ser en tus manos, esperando que sigas actuando, guardándonos como hasta el día de hoy, sosteniendo a tu pueblo y fortaleciéndonos, Señor. Gracias por la congregación, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por esta preciosa congregación del poblado Girón. Gracias, Señor, por los hermanos que tú has añadido cada día a tu pueblo. Gracias por tu obra bendita. Gracias, bendito Dios, por habernos incorporado